Sábado de la sexta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. En aquel tiempo, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esa nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?» Él les contestó: «Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo como estaba escrito de él». Palabra del Señor. Muy buenos días. Te quiero contar algo. Cuando yo llegué aquí a este país, a Estados Unidos, y que empecé a hablar inglés, la mayoría de las personas, mis maestros o los que ya habían pasado por el mismo proceso de aprender un idioma nuevo, siempre me daban el mismo consejo. Si algo no entiendes bien, no asumas una interpretación y mejor pregunta o guarda silencio. Y cada vez que iniciamos una nueva clase, un nuevo grado, que llegaba a un lugar, siempre era la misma recomendación. Si algo no entiendes, pregunta, pero no asumas. Incluso en los entrenamientos que se da en los trabajos o que cuando me ha tocado incluso entrenar a alguien para que tome una nueva posición, siempre viene en el manual la misma recomendación. Si algo no entiendes, pregunta, pero no asumas. Porque cuando nosotros suponemos algo, hay que entender que la suposición es el primer paso al error. Pero me he dado cuenta que esto de tratar de hablar o asumir o entender cuando no hemos escuchado, no solamente se da en el proceso de aprender un nuevo idioma, cuando estás hablando y que asumes que esto es lo que quisieron decir y cometes un error. Eso no solamente sucede cuando estás aprendiendo un idioma. En la vida cotidiana, incluso hablando el mismo idioma, español o en tu propio país, se da ese problema, que por no escuchar bien, cometemos muchos errores, muchas fallas. Y pienso que muchos de los problemas del día de hoy se da precisamente por eso, porque no aprendemos a escuchar, pero sí hablamos mucho. Por algo dicen que Dios nos ha dado 2 oídos y una boca para tratar de escuchar lo doble de lo que hablamos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el Evangelio del día de hoy nos va a hablar de una actitud que tomaron los discípulos. Quisieron hablar, quisieron opinar, pero no habían escuchado bien o no habían entendido lo que estaba sucediendo. Escuchemos con atención el Evangelio y te voy a invitar que teniendo esta idea de escuchar, prestes atención a ese detalle y te vas a dar cuenta cuán diferente era la intención o la situación que estaba pasando que la opinión que dieron los discípulos. Y dice así: En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos
a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo como estaba escrito de él. Quise leer el texto completo porque parece que tiene varios movimientos. El primero es cuando Jesús toma a los discípulos, suben al monte. El segundo movimiento es la transfiguración y el diálogo que se tiene ahí, pudiéramos decir el milagro. Y el tercer momento es cuando están abajo, que es cuando los discípulos ya se atreven a hacerle preguntas a Jesús sobre los temas que estaban en boga, pudiéramos decir, en aquel entonces. Primer momento, y es importante subrayarlo, Jesús sube al monte y toma a sus discípulos para que suban a él. Y lo he dicho muchas veces, si nosotros pudiéramos ver en un mapa en dónde es donde Jesús realiza sus milagros, en dónde es donde predica y en dónde es en donde Jesús se revela, vamos a ver que en un mapa, en el nivel del mar, ¿verdad?, es donde más suceden los milagros. En Cafarnaún, en la orilla del mar. Las predicaciones se dan en el intermediario, pudiéramos decir, entre el nivel del mar, o también cuando sube a Jerusalén, en su camino a Jerusalén. Pero las revelaciones del mismo únicamente se dan, ¿verdad?, como la transfiguración, o pudiéramos decirlo de una manera más clara, en el Gólgota, es en el Calvario, en la cumbre. Es ahí donde Él se revela. Sí, claro, seguramente vas a ver que también hay enseñanzas en la montaña, como las bienaventuranzas de acuerdo al Evangelio de Mateo, o también de que se revela un poco de sí mismo cuando en la multiplicación de los panes, donde Él se está dando a conocer. Sí, lo sé, todo el ministerio de Jesús es enseñanza, es milagro y es revelación. Pero en un mapa pudiéramos ver eso, que Jesús sube y mientras más sube, más se revela. Y no se revela a todos, sino únicamente a un grupo muy selecto. Los milagros son para que todos lo vean, pero la transfiguración, donde Él se manifiesta como Dios mismo, donde la voz del Padre se deja escuchar, no es a todos, sino solamente a muy pocos. Y aún así, siendo los elegidos, cometen el error de dar una opinión rápida en lugar de primero escuchar. Cuando nosotros estamos en ese momento de la revelación, no es necesario hablar. Lo que es necesario es escuchar. Y déjame te digo algo. En el momento de la oración, pudiéramos decir, lo más importante de la oración es la capacidad que tenemos de escuchar. Porque en un diálogo
¿verdad? La oración es un diálogo, es platicar con Dios. En un diálogo lo más importante no son las palabras, porque puede haber diálogos sin palabras. Puede haber un diálogo en donde nada más las personas se digan mucho con una mirada, como los novios. Con una mirada ellos pueden decir a qué horas van a salir, te espero después de la clase, nos vemos en la tarde o quieres más. Con una mirada, no hay palabras. Pero para poder entender una mirada es necesario estar dispuesto a escuchar, a tener una actitud de apertura. Por eso, después de que Pedro dice esa frase que no tenía nada de sentido con lo que estaba sucediendo, la siguiente revelación es: escúchenlo, escuchen. No es platiquen con Jesús, sino escuchen a Jesús. Escucharlo. A veces el problema que tenemos el día de hoy es de que queremos que nos amen, pero no nos dejamos amar. Queremos que nos escuchen, pero no queremos escuchar. No tenemos la actitud de diálogo, sino de más bien dar discursos en lugar de estar abiertos. Por eso, después de que Pedro escucha la voz que dice, escuchen a mi hijo amado, a Jesús, vemos un cambio en él. Baja y empieza a preguntar. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en Santa Teresa de Ávila, que tuvo experiencias increíbles de Dios, experiencias místicas, ella cuenta su biografía que le decía a Dios, ¿qué mandáis hacer de mí? Es decir, ella tenía esa actitud de apertura. Pudiéramos nosotros ver a Samuel, que cuando escucha esa voz, él se acerca y responde a Dios diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. La misma Virgen María, ¿verdad? Después de ese encuentro que tiene con el arcángel Gabriel, ella afirma diciendo, he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según su palabra. Es importante que nosotros aprendamos a escuchar, porque si solamente queremos hablar, y cuando digo escuchar, es escuchar, porque a veces hablamos movidos por una emoción que muchas veces no está en sintonía con la realidad. Pensar que cuando estás muy emocionado es lo correcto, no. Cuando estás muy emocionado vas a tomar las mejores decisiones, no. Vete despacio y más bien escucha. Quizás Pedro estaba muy emocionado que lo que decía no tenía ningún sentido. ¿Y cuántas veces nosotros nos dejamos mover por los sentimientos, por la impresión, por el querer hablar y tomar decisiones, en lugar de por la información que podemos nosotros tener cuando escuchamos? Escucha, escucha. Y ese es el principio del mandamiento de la ley de Dios. Escucha, Israel. El Shema Israel. Escucha, Israel. Si nosotros escuchamos, entonces vamos a recibir. Pero si no escuchamos, no vamos a recibir nada. Por eso muchas oraciones son muy cansadas, porque solamente hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que sea Él el que hable. Él quiere hablarnos, pero hay que querer escucharlo también. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos habla y que pronuncia su palabra de vida, que sea Él quien nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La importancia de escuchar y saber escuchar, de discernir. Seguramente tú ya has oído aquella fábula de aquel cuervo y aquel zorro. Llega un cuervo y se para en un árbol, y el cuervo tenía un queso en el pico. Y el zorro, que era muy zorro, empezó a decirle al cuervo, «Pero qué hermoso plumaje tienes. Vistes de un color negro muy elegante y tus plumas brillan ante el sol. He visto cómo vuelas con esa agilidad y tu postura en esa rama es casi perfecta. Lo único que te faltara es cantar,
para ser la reina de las aves. El cuervo, que no discernía bien lo que escuchaba y movido por el impulso de la soberbia, abrió su pico para cantar. Y tú y yo sabemos que los cuervos no cantan bonito, graznan muy feo. Y aquel cuervo dejó caer el queso para empezar a cantar. El zorro tomó el queso y se fue. Ni siquiera escuchó el inicio del canto de aquel cuervo. Hay que aprender a escuchar. No te dejes llevar por la impresión, no te dejes llevar por la emoción. Hay que aprender a escuchar incluso lo que no se está diciendo. Es más sabio el que escucha porque aprende, pero aquel que quiere imponer su voluntad o su opinión se cierra a no escuchar más. Que cuando nosotros estemos en el momento de la transfiguración, podamos tener ese momento de apertura, esa actitud de apertura para poder recibir más. Dios ya sabe lo que necesitas, pero tú sabes lo que Él quiere darte. Escúchalo, escúchalo, porque Dios ya sabe lo que le vas a decir, pero nosotros no sabemos lo que Él quiere decirnos. Escuchemos, escuchemos. Que tengas un excelente día.